Ahí estamos grabando. Perfecto. ¿Ya estás lista? Bueno, buenos días, chicos, buenos días a todos, bienvenidos. Vamos a comenzar puntuales para no robarle más tiempo a la doctora Diana. Te agradecemos, Diana, que nuevamente haya aceptado cerrar nuestra estancia de verano de los delfines. Sin más preámbulo, ya la he presentado en la sesión pasada. Te cedo la palabra a Diana para que nos platiques un poquito de este tema tan interesante de la medicina mitocondrial y cómo el Big Data y muchas de las herramientas de bioinformática y el manejo de grandes bases de datos, pues nos abre una puerta a resolver problemas que antes pensamos que no los íbamos a poder resolver, y creo que es muy interesante lo que tú estás gestionando y promoviendo por allá desde las Europas. Entonces, gracias, Diana, y te cedo la palabra. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias a ustedes. Primero que nada, voy a apagar mi cámara. Nada más quería que le vieran la cara a la persona que les va a estar hablando. Voy a apagar mi cámara porque me distraigo conmigo misma. Listo. Entonces, pues muy buenos días a todos y muchísimas gracias por volverme a invitar. Tengo entendido que hoy es el cierre de su curso de verano, entonces espero hacérselos lo más agradable posible, perdón, y quisiera que de esta plática se fueran con un mensaje muy importante, y el mensaje se los voy a decir desde ahora y se los voy a repetir al final, es que la medicina ha cambiado, la medicina va a cambiar todavía más, y nosotros, ustedes, todos los jóvenes que ya están con una conciencia de que el manejo de datos y la inteligencia artificial van a ser parte de nuestra vida de aquí en adelante, van a ser los encargados y los pioneros en poder realizar este cambio del mundo sin que se nos olvide cuál es como el alma de la medicina. Disculpen, es que estoy de vacaciones y en casa de mis padres, entonces cosas pasan. Bueno, vamos a empezar esta clase. Les voy a explicar primero un caso clínico de una enfermedad mitocondrial como muy clásica con la cual yo me inicié en este tema de las enfermedades mitocondriales. Posteriormente vamos a hablar de qué es una enfermedad mitocondrial para que sepan más o menos a qué nos referimos cuando hablamos de enfermedades mitocondriales. Les voy a hablar un poco de cómo está la situación en Latinoamérica al día de hoy. Y también les voy a decir de cuáles son las perspectivas futuras, al menos como yo lo veo y como se está viendo en otras enfermedades raras y en otras áreas de la medicina. Al final espero que haya bastante tiempo para que puedan hacerme sus preguntas, comentarios, etcétera. Y si no, bueno, ya estaré pendiente de lo que me puedan preguntar por correo o por las redes sociales. Yo soy de formación, disculpen un segundito. Ya, disculpen. Bueno, yo soy pediatra de formación y hace una semana justo daba una plática en un Congreso Nacional de Pediatría y les contaba que definitivamente ser pediatra ha sido la mejor decisión de mi vida. Es una especialidad. Discúlpenme otra vez, lo siento muchísimo. Voy a coger la llamada porque si no, no. Vamos a darnos unos minutos, ahorita se incorpora nuevamente la doctora. Paciencia, muchachos. Ya está. Perfecto. Entonces, como yo les decía, la mejor decisión de mi vida ha sido hacer pediatría. Uno estudia medicina y estudias muchas patologías y bueno, vas conociendo cuál es el mundo de la salud y enfermedad. Y si quieres tener éxito en casi todos los casos de tu vida, pues tienes que hacer pediatría, porque realmente lo que haces es acompañar al desarrollo de un niño sano, lo vas viendo cómo va creciendo, vas viendo cómo va desarrollando ítems. Y vamos a ser muy sinceros, poco tenemos que hacer los pediatras en el transcurso de la vida de un niño sano. Desde luego tenemos que estar al pendiente de las vacunas, etcétera, pero los niños sanos se van desarrollando, un niño va creciendo y un niño va haciendo sus cosas en el medio en el que estén y hagamos lo que hagamos. ¿Lo podemos optimizar? Sí, pero realmente el éxito está casi asegurado. Pero de pronto, en la pediatría también nos podemos encontrar con las cosas cuando no van tan bien. Y eso a la mayoría de los pediatras nos causa mucho estrés y nos sabe muy, muy mal tener que dar malas noticias. Y nos desespera mucho, sobre todo cuando no tenemos una respuesta que dar y las cosas empiezan a salir mal y mal y mal y mal. En este congreso que yo hablé la semana pasada, mucha gente no quería hablar de las enfermedades raras y de las mitocondriales en particular, porque decían, bueno, pues al final todo sale mal, al final el paciente lo refieres y ya te quedas sin este paciente, porque es muy frustrante y los pediatras realmente no sabemos manejar estos duelos a largo plazo.
Pero cuando yo era residente me encontré con este caso muy interesante que a continuación les voy a decir y cambió mi manera de ver la pediatría y cambió mi manera también de ver la medicina. Y me di cuenta de que mucho más allá de acompañar al niño sano, también la pediatría puede ser esta rama muy interesante en la cual se mezclan fisiología, esta parte humana y mucha ciencia y mucho estar a la vanguardia en la investigación de lo que se tiene que hacer día a día. Entonces yo conocí en el R2 a una nena que a los 6 meses de edad le pusieron la vacuna, en ese momento era la pentavalente, y posteriormente desarrolló crisis convulsivas, pero siguió con crisis convulsivas, por lo cual le diagnosticaron una encefalitis postvacunal. Como tratamiento de primera línea le dieron ácido valproico y entonces desarrolló también una falla hepática. Esta niña a partir de los 6 meses, sus médicos le prohibieron volverse a vacunar y bueno, fue tratada esto como un cuadro de encefalitis, que tuvo falla hepática, tuvo que estar con una dieta diferente, estuvo en algunas terapias y a los 7, 8 meses más o menos, la nena estaba relativamente bien. Es verdad que nunca se pudo volver o sea, nunca llegó a sentarse, el sostén cefálico quedó más o menos, con las terapias iba mejorando, pero a los 18 meses, sin ningún factor asociado aparentemente, tuvo un estatus epiléptico. A partir de ahí, cuando salió este estatus epiléptico, sí que quedó con una hipotonía generalizada, una parálisis facial, y le hicieron una resonancia magnética en la cual vieron unas lesiones sospechosas en la sustancia blanca, pero nadie sabía de qué se trataba. Por lo tanto, a los 18 meses esta niña fue diagnosticada con una encefalitis postvacunal, posteriormente con el estatus epiléptico que le achacaron a una infección viral y se dio el diagnóstico de una parálisis cerebral infantil. No se dio ningún tratamiento más, se suspendió del todo el ácido valproico y la niña empezó a ser tratada, pues esto, con terapias y rehabilitación sin ninguna probabilidad de mejoría a largo plazo. Hasta los 2, 3 años, cuando le tocaba ya estar caminando, diciendo palabras, etcétera, pues la niña no tenía un desarrollo de un niño de 10 meses aproximadamente, con muy escaso control de tronco, con control cefálico adecuado, sin lenguaje, sin fijación de la mirada, con algo de sonrisa social, pero ninguna otra habilidad. Para esta entonces, la nena tuvo una hermana menor, agregando todo el estrés que se puede generar para una familia que ya tiene a cargo un niño que está crónicamente enfermo. A los 4 años y coincidiendo también con otro episodio viral, desarrolla nuevamente un estado epiléptico, pero este estado epiléptico no se resuelve y queda en coma persistente y con una hipotonía generalizada. A la exploración física, lo único que llamaba la atención era, bueno, desde luego la hipotonía, pero que tenía una miosis y una hepatoesplenomegalia muy importante, que en ese momento se pensó que era por acúmulos de hierro, pero no se sabía nada más. La niña no había tomado vitaminas en la infancia y ya les digo, no había tenido ningún otro tratamiento. 6 meses después de estar, yo a esta niña la conocí cuando tenía 4 años. 6 meses después de estar en el hospital en la terapia intensiva, viene un genetista, revisa el caso y cuando se da cuenta de las lesiones en la resonancia magnética, pues comenta que puede tratarse de una enfermedad mitocondrial y que esta enfermedad mitocondrial por el cuadro clínico se llama enfermedad de Leigh. Se mandó tejido a España, Italia y Estados Unidos y se detectó una mutación en el gen ATP6 que posteriormente quedaba la duda si tenía una enfermedad mitocondrial o no. Pero un año después de que la niña estuvo en terapia intensiva, con una falla hepática, respiratoria y con una falla orgánica múltiple, la niña finalmente muere, pero la primera causa de muerte se ligó a que tenía una desnutrición grado 3, porque era alimentada por sonda, no toleraba muy bien la alimentación, tenía una gastroparesia muy importante, por lo cual la teníamos que alimentar muy poco a poco, con un aporte calórico muy bajo. Y bueno, la niña murió en la terapia intensiva sin su familia. La familia siempre estuvo afuera sentada, sin ninguna posibilidad ni diagnóstica ni de tratamiento. Y realmente era, no sé, los que ya han rotado por las terapias intensivas, a veces el paciente estable, desgraciadamente lo tenemos un poquito alejado de los más graves y se le hacen los cuidados y tal, pero nos podemos olvidar por momentos de ellos. Y esta nena murió así, murió un poquito olvidada de todos. Y la verdad es que fue muy triste. En este año
año y medio más o menos, pues la familia se hizo muy amiga de todos los residentes, lo que suele pasar en el medio hospitalario, y la familia me dio permiso para poder eh, hablar de este caso clínico y mantenerlo como una posible línea de investigación para saber qué más pasaba con estos niños, por qué le había pasado todo esto a la primera niña mitocondrial que yo vi. Por casualidad o no, en ese mismo momento, en esa misma época, yo tuve, no yo, en la terapia intensiva había otro niño que también tenía una enfermedad mitocondrial ya diagnosticada, que era más grande, que el cuadro clínico era completamente diferente y aunque la evolución era bastante tórpida, los cuidados que se le daban y el tratamiento era bastante diferente. ¿Por qué? Porque a él sí que a los 2 años le habían dicho que tenía una enfermedad mitocondrial, había empezado a tomar el mitocóctel y además tenía con él todo un equipo de rehabilitación y una conciencia de enfermedad completamente diferente. Este otro niño, aunque tenía más o menos la misma edad del primer caso, él sobrevivió, estaba en casa tratado, tenía ingresos más o menos frecuentes a la terapia intensiva para poder corregir cuadros de acidosis, etcétera. Pero bueno, estaba en casa y estaba bien cuidado. La dinámica familiar era completamente diferente, era una familia mucho más adaptada a esta situación y a estos cambios y a estas malas noticias recurrentes. ¿Qué pasa con las enfermedades mitocondriales? Las enfermedades mitocondriales son enfermedades que se consideran raras porque cada una de ellas se presenta de manera diferente. Lo que tienen en común es que son enfermedades multiorgánicas y que generalmente son graves. Es verdad que hay otras enfermedades que pueden afectar a las mitocondrias, pero cuando el daño no se considera que es ni multiorgánico ni grave, no se considera que sean sujeto de investigación ni de clasificación dentro de una enfermedad mitocondrial primaria. Las enfermedades mitocondriales primarias, como les digo, pueden ser ocasionadas por una alteración en el genoma mitocondrial o en el genoma nuclear. Como ustedes ya bien saben, para este momento las mitocondrias tienen su propio código genético eh, para, para codificar para 13 de las proteínas de la cadena respiratoria mitocondrial, pero el resto de las proteínas de la cadena respiratoria mitocondrial son codificadas por proteínas del ADN nuclear. Entonces, se necesita una interacción óptima entre el ADN nuclear y el ADN mitocondrial para que la cadena respiratoria funcione adecuadamente. ¿Qué sistemas puede afectar las enfermedades mitocondriales? Pues todos, pero generalmente los que más energía necesitan para desarrollar sus funciones, por lo cual las manifestaciones más graves y más notables de una enfermedad mitocondrial pues son alteraciones a nivel del sistema nervioso central, como convulsiones, mioclonías, ataxia, episodios recurrentes de ictus, demencias, migrañas. También puede haber debilidad y fatiga en el músculo. El corazón, al ser también un músculo, tiene trastornos de la conducción, cardiomiopatías. Y bueno, podemos hablar de cada órgano en particular, pero lo que es importante es que se queden con el concepto de que una enfermedad multiorgánica a la que no encontramos una explicación como a primera instancia, vale la pena pensar en una enfermedad mitocondrial. Durante años se han ido desarrollando estos red flag symptoms, que se trata de encontrar como datos clínicos que nos puedan dar una pista de enfermedad mitocondrial. Y como les decía, son principalmente los neurológicos, que son lesiones parecidas a infartos en el cerebro, alteraciones en ganglios basales, encefalopatías que consideramos que no son tóxicas y que no le podemos atribuir a ningún agente externo, neurodegeneración, epilepsias, ataxia, etcétera, etcétera. Cualquier alteración en el neurodesarrollo sin que encontremos alguna causa tóxica o infecciosa ya es tributaria de pensar en una enfermedad mitocondrial. Pero bueno, si ven los red flag symptoms son un montón. Entonces tampoco se parece un poco, por hacer la comparación, se parece un poco al COVID. Cualquier síntoma podría ser y cualquier síntoma también podría ser otra cosa. Entonces, ¿cuánto nos puede importar sabernos los red flag symptoms de memoria? La verdad es que poco, muy poco. Lo que sí que es muy importante es que este dato es del 2018, ¿ok? Un paciente al 2018 tardaba 8 años en promedio para ser diagnosticado de una enfermedad mitocondrial. Y en este tiempo pueden haber pasado los pacientes hasta por 20 consultas y por 20 médicos.
Imagínense lo que debe de ser para un familiar, ya sea de un niño o de un adulto, estar 8 años con síntomas bizarros, graves, que no resuelven, que de repente aparecen, desaparecen, etcétera, y que vas médico tras médico tras médico y nadie te puede dar una respuesta, y que hasta hace poco ni siquiera se presentaba como una sospecha seria el tener una enfermedad mitocondrial. Entonces, claro, los pacientes serían diagnosticados de absolutamente todo, desde pues parálisis cerebral, que es lo más fácil de diagnosticar. La parálisis cerebral siempre has tenido como un estigma de que algo pasó en el embarazo o algo que pasó en el nacimiento, con lo cual esto suele generar algunos sentimientos de culpa en las madres e incluso también en los doctores que atendieron ese nacimiento. También se diagnostican, bueno, alteraciones genéticas, se deshacen familias, eh, y bueno, hay pacientes que hasta llegan a pensar que están embrujados, malditos, etcétera, etcétera. Y todo esto hace que los pacientes empiecen a buscar terapias y ayudas en cualquier lugar donde las puedan encontrar. Y los resultados a veces pueden ser buenos y a veces pueden ser malos, dependiendo del entorno que los esté teniendo en ese momento. O sea, si es un paciente que en un momento está tranquilo, que no tiene infecciones concurrentes, que está en un periodo de no crecimiento rápido, pues el paciente va a estar bien. Y si en ese momento resultó que estaba yendo con un chamán, pues van a pensar que el chamán le estaba haciendo bien al niño. Y todo esto es desinformación, y al final es desinformación que impacta muy negativamente en la salud de los niños. Lo que les comentaba, nada más para verlo un poquito más, de manera más esquemática, es esto de la comunicación intergenómica. Como ustedes ya bien saben, el genoma mitocondrial pues es un genoma de un linaje muy, muy, muy antiguo, que viene de las bacterias que en el proceso de la endosimbiosis entraron a vivir a una célula procarionta, se generaron la célula eucarionta, y a partir de ahí siempre tenemos un poco de genoma bacteriano, que no es humano, dentro de nuestras células. Este genoma mitocondrial ya está descrito por completo, y de hecho se describió se codificó por completo antes del genoma nuclear. Y como les digo, se codifica solamente para 13 de las proteínas de la cadena respiratoria mitocondrial. También codifica para otras proteínas que están a cargo de diversas funciones muy diversas, como la autofagia, las señales de muerte celular, la síntesis de colesterol, de vitaminas, etcétera. Y el genoma nuclear codifica para todas las demás proteínas de la cadena respiratoria mitocondrial, y en la interacción que tienen estos dos se pueden generar o no también alteraciones a nivel de la cadena respiratoria, y también de la función y de la formación de las dos membranas mitocondriales, que influyen también negativo o positivamente en la permeabilidad que se puede tener a ciertas sustancias, o o en la accesibilidad que pueden tener ciertos tóxicos al DNA mitocondrial, que se encuentra libre y tiene menos sistemas de protección que el DNA nuclear. Entonces, pues esto, imagínense ustedes que en el mejor de los casos ya les diagnosticaron una enfermedad mitocondrial, incluso cualquier enfermedad rara. Ya sabemos qué tiene nuestro paciente o nuestro hijo o yo mismo, y tenemos un gen identificado. Sabemos que para desarrollar una terapia que sea efectiva para un gen, se necesita más de $1 billón por cada una de las enfermedades, que entre el 80 y el 90% de los medicamentos y de los ensayos clínicos que se hagan para generar medicamentos o probabilidades terapéuticas para una sola enfermedad genética, el 80-90% de los ensayos no van a funcionar y no van a ser útiles. Y que nada más uno de cada 10,000 compuestos que se generen ya a nivel clínico, farmacológico, de este pequeño 10%, solamente uno de cada 10,000 va a pasar después los diferentes ensayos clínicos para poder llegar al paciente. Entonces, hace unos pocos años, lo que siempre hacíamos y lo que estaba como en auge era poder hacer investigación bench to bedside, ¿ok? Que quería decir, hay investigación básica, estamos buscando ciertas moléculas, y eso lo trataremos de aplicar lo más pronto posible a la cabecera del paciente. ¿Qué pasa? Ahora el concepto
al menos en enfermedades raras, intenta cambiar y vamos a hacerlo al revés. Vamos a ver cuáles son las necesidades del paciente, cuáles son las enfermedades o los genes que más afectados encontramos en una población y vamos a ir a buscar directamente para ellos. Esto, en principio, disminuiría costos, aceleraría la producción de fármacos y mejoraría la calidad de vida de los pacientes a más o menos corto plazo. Pero aún así, mínimo lleva unos 15 años para poder desarrollar un medicamento. Y los 15 años son en un contexto completamente optimista, porque si alguien está en investigación, sabe que más o menos para desarrollar una molécula y después los ensayos clínicos, a lo mejor la molécula te lleva al menos 7 años. Los ensayos clínicos en lo que tienes los permisos, consigues a los pacientes, etcétera, etcétera, pues serán otros 3 años. Y en lo que puedes publicar la información, demostrar su rentabilidad y poderlo llevar a los pacientes, pues son al menos 25, 30 años. Thomas Wetz es un pensador futurista que dijo ya hace unos cuantos años que el cuidado de la salud y todo el control de la salud mundial ya no es un problema de ciencia. A este momento lo que tenemos es un problema de información. Tenemos tecnología para poder hacer cantidad de cosas, modificaciones genéticas, podemos hacer three-parent babies, podemos, gracias al CRISPR-Cas, podemos ir a modificar genes en particular, casi sin efectos adversos, podemos hacer trasplantes de todo tipo, podemos hacer programación fetal. Realmente hay tecnología para solucionar casi cualquier problema de salud. Lo único que no hemos podido solucionar es la cuestión de que nos vamos a morir. Pero aparte de eso, casi cualquier problema de salud tiene solución. Lo que pasa es que ahora lo que nos falta es información. Información para saber cómo se solucionan estos problemas, qué es lo que necesita la población y sobre todo cuáles son las consecuencias a largo plazo de tener estas modificaciones a la vida de los pacientes y a una biología que nunca antes se había encontrado con la capacidad de ser modificada de manera tan rápida como lo estamos haciendo ahora. Y el ejemplo más claro, y que me choca hablar del COVID, pero es que es el ejemplo más claro, es el desarrollo de la vacuna del COVID. La tecnología, como ustedes deben de saber, ya estaba desarrollada. Las vacunas para, para virus RNA ya estaba desarrollada, o sea, la tecnología ya está desarrollada, solamente se necesitaba un poco de un empujón, que mucha gente lo padeciera, otro poco de empujón de tener suficientes pacientes dispuestos a entrar a un ensayo clínico y poder tener el acceso a la interpretación de los datos de manera rápida y eficiente. ¿Y qué es lo que nos pasó? Que todos nos sorprendíamos que en el primer año ya teníamos la vacuna del COVID y dijimos, no puede ser, hemos cambiado la medicina. A 2 años vista nos hemos dado cuenta que sí, que la vacuna ha sido efectiva y ha funcionado, que los efectos adversos tampoco se han reportado como gravísimos, como se estuvo hablando al principio, pero que nos falta información. Otra vez nos falta información. Necesitamos saber por qué hay pacientes que murieron, porque hay pacientes que con una dosis ya nunca tienen COVID, porque hay pacientes que con 3 vuelven a tener COVID, etcétera, etcétera. Y todo esto es un análisis de datos que se está llevando constantemente y que sí es un parteaguas en cuestiones de salud pública y de salud general y que nos puede dar respuestas a largo plazo, no solamente de una manera rápida, sino que además de una manera bastante ecológica y sostenible. Si hubiéramos esperado a la vacuna del COVID para llevar a cabo todas las procesos de laboratorio, empezando desde cero, nos hubiéramos gastado muchísimos recursos naturales y económicos y seguramente todavía no tendríamos la vacuna del COVID. Pero la voluntad y la capacidad de analizar a partir de tecnologías previas, de datos previos y de colaborar a nivel mundial para resolver un problema ha sido lo que demostró esta facilidad y esta rapidez en poder desarrollar, por ejemplo, esta vacuna. Por ejemplo, les quiero hablar un poquitín de la historia de las enfermedades mitocondriales. No los quiero atosigar muchísimo, pero nada más es para que vean cómo de rápido vamos en este tema. En 1962, la primera enfermedad mitocondrial la describió el doctor Rolf Luft. Él era un endocrinólogo y tenía una paciente con un cuadro que parecía tirotoxicosis, pero que además tenía una acidosis metabólica persistente
y que él demostró que tenía fibras rojas rasgadas en la biopsia muscular. Este fue el primer y único caso que se ha descrito de esta enfermedad mitocondrial, que se llama enfermedad de Luft, y a partir de ahí fue que se dijo las alteraciones mitocondriales pueden generar síntomas de enfermedad en los seres humanos. Entonces, esto de 1962 a hoy, hemos avanzado casi a velocidad del rayo a codificar todo el DNA mitocondrial, a saber que las enfermedades mitocondriales se pueden dar por el genoma nuclear y por el genoma mitocondrial, a describir mutaciones también, no solamente en el genoma mitocondrial, sino en la transcripción de genes mitocondriales y en la comunicación intergenómica, a hacer el primer ensayo en células madres, a saber que al menos una de cada 200 personas puede tener mutaciones en el DNA mitocondrial que pudieran llegar a ser patológicas, a generar la primera base de datos en Estados Unidos, nuestros vecinos de arriba, para saber cómo es la enfermedad mitocondrial y cuántos pacientes tienen una enfermedad mitocondrial. Entonces, de verdad que sí vamos a la velocidad del rayo. La diabetes se describe desde tiempos ancestrales de Hipócrates, cuando decían de la orina dulce con saborio a la miel, etcétera, etcétera. Y en enfermedades mitocondriales vamos muy rápido y es muy interesante lo fácil en términos técnicos que pudiera llegar a ser estudiar las enfermedades mitocondriales si tan solo tuviéramos la cantidad de pacientes necesarios para hacer grandes ensayos clínicos. Además de la implicación que pueda tener para los pacientes con enfermedades mitocondriales per se, la investigación en función mitocondrial sola tiene muchos aspectos positivos en otras enfermedades mucho más comunes, como la diabetes mellitus, la enfermedad de Alzheimer, la enfermedad de Parkinson, la epilepsia, también el ejercicio y entrenamiento muscular y desde luego, en las terapias antienvejecimiento y en maneras de poder prolongar la vida de una manera más sana. Muy brevemente, saber que hay dos tipos de enfermedades mitocondriales, las enfermedades mitocondriales heredadas o primarias, que son las que generan alteraciones en la cadena respiratoria mitocondrial, y otras enfermedades mitocondriales que son mucho más comunes, como el envejecimiento y la diabetes mellitus, por ejemplo. Con el paso de la vida, nuestras mitocondrias y todas las células van envejeciendo y la cadena respiratoria mitocondrial se va deshaciendo. Las mitocondrias tienen una capacidad de regeneración muy importante en la cual se van escogiendo las mitocondrias sanas y las enfermas se van aislando, digamos, y se van se llama mitofagia, o sea, se comen a sí mismas y se trata de reciclar la mayor parte del material genético y también funcional de las mitocondrias para poder dar lugar a mitocondrias nuevas y funcionales. Sin embargo, con el paso de la vida, pues esta capacidad de regeneración se va perdiendo porque tenemos menos materia de la cual tomar, no salen de la nada. Entonces, cuando somos jóvenes y tenemos unas mitocondrias sanas, pues tenemos una cadena mitocondrial, esto lo pueden ver a su lado izquierdo, una cadena mitocondrial que está bien acoplada, que genera altos niveles de ATP y genera muy poco estrés oxidativo con su función, pero conforme las mitocondrias van envejeciendo y conforme nuestras células van envejeciendo, pues la cadena mitocondrial se puede ir desacoplando. Esto quiere decir que se va abriendo, las crestas mitocondriales van perdiendo su forma de crestas y se van arizando, y esto hace que se genere menos ATP por cada molécula. A ver, la cantidad de ATP por molécula de oxígeno es constante, pero hay mucho más desperdicio y mucha más generación de especies reactivas de oxígeno, lo cual a su vez vuelve a dañar la cadena mitocondrial y entonces se hace como un círculo vicioso de envejecimiento. ¿Qué pasa? En las enfermedades mitocondriales primarias tenemos este defecto desde el principio. Es como nacer desde el principio con una máquina defectuosa. Tienes un coche Ferrari con un motor de un bocho de 1950. Y lo que pasa en las enfermedades mitocondriales comunes o enfermedades comunes con un trasfondo mitocondrial importante, como por ejemplo la diabetes mellitus, es que el coche se va gastando y no le vas dando mantenimiento al motor y entonces eventualmente empieza a contaminar más de lo que nos puede generar un servicio. ¿Qué pasa en Latinoamérica?
En general, en el mundo todavía existen pocas estadísticas, pero es verdad que ya hay países y regiones, más que países, que van muy a la vanguardia con el conocimiento de enfermedades mitocondriales. Como les dije, en Estados Unidos se tiene una base de datos bastante importante y ahora mismo se está desarrollando un proyecto en el que se está diferenciando cuáles enfermedades mitocondriales genéticas y primarias ya han sido diagnosticadas y cuáles no han sido diagnosticadas para poder hacer un exoma y poderlas clasificar en algún sitio y poder hablar de la historia natural de las enfermedades sin importar tanto cuál es el gen específico, sino cuáles son las funciones que están alteradas. Es un proyecto, la verdad es que está muy interesante y que además ellos tienen abiertos a todo el mundo. Lo que pasa es que se necesita tener una buena base de datos para poder ingresar. En Europa también tienen bases de datos importantes, sobre todo la española, la holandesa y la inglesa, y entre ellos han ido juntando los datos y se han dado cuenta, bueno, que al final la presentación de enfermedades mitocondriales es bastante homogénea en todo el mundo. ¿Y qué pasa en Latinoamérica? En Latinoamérica hasta ahora no hay datos grandes y en eso me he dedicado los últimos años de la vida. Es un estudio muy pequeñito que hice y que ahora está en proceso de actualización. Les voy a decir las nuevas cifras, aunque todavía no las tengo porque estoy verificando los cuestionarios y todo. Pero bueno, mandé por redes sociales un cuestionario para identificar cuántas personas tenían una enfermedad mitocondrial. Si alguna vez tienen tiempo y quieren navegar sin mucho sentido, ustedes pueden buscar en cualquier red social enfermedades mitocondriales y hay muchísimos grupos, enfermedades mitocondriales de Latinoamérica, México, Argentina, tal, diferentes tipos de enfermedades mitocondriales, el grupo de enfermedad de Leigh, el grupo de YARS, RARS, hay grupos de Facebook para todo y de Instagram también. Pero ¿qué pasa? Estas informaciones no suelen estar contrastadas. A lo mejor hay pacientes que se repiten en varias redes sociales y en algunas redes sociales hablan de una cosa y en algunas redes sociales hablan otra cosa, con lo cual es una información de muy poca calidad, pero la información está ahí y existe. Entonces, lo que hice, y perdonen que hable en primera persona porque es parte del mensaje, que esto lo he tenido que hacer yo sola en mis tiempos libres, es mandar este cuestionario tanto a los grupos de redes sociales como a los grupos de pacientes y también con colegas médicos que yo conozco que sé que pueden tener un paciente con enfermedad mitocondrial. Entonces, hicimos este estudio en el cual se reportaron primero 45 pacientes en general con enfermedad mitocondrial, 20 no siguieron como la encuesta y no tenían criterios de ingreso porque a lo mejor también podían tener otro diagnóstico, porque estaban tomando un tratamiento, porque ya se habían muerto. Entonces, nos quedamos con 25 casos para analizar. De estos 25 casos, 18 casos tenían una enfermedad mitocondrial confirmada y 5 casos estaban sin diagnosticar. En el último cuestionario que hice, que fue hace 2 meses para presentar en un congreso que haremos en octubre, ya detectamos el doble de casos. O sea, se detectaron 40 casos y de estos 40, 28 eran enfermedades mitocondriales confirmadas y el resto eran sospechas de enfermedades mitocondriales. Los pacientes que ya no habían participado en el primer estudio tampoco participaron en este segundo, con lo cual en 2 años el número de pacientes interesados, dispuestos a dar su información y vivos, se duplicó. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que tenemos muchas más enfermedades mitocondriales? No, simplemente que se están empezando a detectar. Bueno, en cuanto a la incidencia, pues los casos que yo más detecté son en México, pero bueno, esto puede ser porque conozco más médicos en México y conozco más gente en México que me puede referir a sus pacientes. Y en Chile hay una alta sospecha también de gente con enfermedades mitocondriales, pero todavía no tienen el diagnóstico. La mayoría de los pacientes con enfermedad mitocondrial habían sido diagnosticados de síndrome de Leigh y síndrome de Melas, que son respectivamente el síndrome mitocondrial más común en la niñez, el Leigh, y en la edad adulta, el Melas, igual que lo reporta la literatura. Y la mayoría de los pacientes pudieron tener su diagnóstico en su país de residencia, aunque se ayudó en varios casos también con estudios hechos en otros países, y los otros países eran principalmente Italia, España y Estados Unidos. Las personas que pudieron y que tienen los medios para ir al extranjero a realizar estudios de función mitocondrial, bueno, de su enfermedad,
Generalmente lo hicieron para hacerse un panel genético mitocondrial o también para pedir una segunda opinión o para hacer una biopsia muscular. Sin embargo, no es condición indispensable ir al extranjero para tener un diagnóstico, porque tanto en México como en otros países de Latinoamérica se tienen los recursos técnicos y de personal para hacer este tipo de diagnósticos. También, como se reporta en la literatura, la manifestación principal es la epilepsia, la debilidad y el retraso en el desarrollo psicomotor. La mayoría de los pacientes se les realizó una resonancia magnética, una tomografía, en algunos cuantos también se hizo una biopsia muscular, pruebas de función mitocondrial y paneles genéticos. Muy pocos pacientes al día de hoy tienen hecho un exoma completo y por ejemplo, de los nuevos datos que yo tengo, los que tienen el exoma completo tampoco tienen detectado cuál es exactamente el gen mitocondrial patológico. Sí es verdad que se han detectado varias mutaciones que son probablemente patológicas, pero no se cuenta todavía con los datos suficientes ni con la investigación suficiente para asegurar que esa sea la causa de su enfermedad. En cuanto al manejo médico, bueno, la mayor parte de los casos los tratan los neurólogos y los genetistas y tienen interconsultas con muchos especialistas. En cuanto a la calidad de vida, bueno, esto en los datos pasados y en los datos actuales, la principal dificultad que tienen es la falta de personal capacitado para entender lo que es una enfermedad mitocondrial y para poder dar una información acerca de la enfermedad mitocondrial. Los pacientes se siguen encontrando con que les dicen las enfermedades mitocondriales no existen, no hay cura para esto, y es verdad que no hay, pero que no lo saben enviar tampoco ni a tercer nivel, ni a estudios clínicos, ni a páginas de internet con información fidedigna, con lo cual lo que más afecta a su calidad de vida no es tanto la falta de recursos, sino la falta de información y la sensación de soledad que tienen estos pacientes. ¿Qué pendientes tenemos a este momento? Generar estrategias diagnósticas estandarizadas, que es un pendiente difícil y que probablemente nos va a costar todavía unos cuantos años, porque al saber cuál es la compleja fisiología mitocondrial y la compleja fisiología infantil, establecer una estrategia diagnóstica estandarizada ha resultado hasta el momento bastante difícil, pero sí que poder reconocer fenotipos diferenciados, saber cuál es la selectividad de tejidos según el gen que está alterado, desarrollar biomarcadores, pero sobre todo saber la historia natural de la enfermedad, son cosas que tenemos que hacer casi ya para poder hablar con los pacientes acerca de pronósticos, tratamientos y poder dar opciones de no solamente de tratamiento, sino de adaptación en la vida a una enfermedad que va a estar con ellos todo el tiempo. ¿Qué pasa con la calidad de vida de los pacientes con enfermedad mitocondrial? Como son pacientes que suelen tener descompensaciones muy agudas y que son difíciles de entender, son pacientes que suelen tener ingresos bastante frecuentes a la terapia intensiva. Esto aumenta los costos de cuidar muchísimo y disminuye mucho su calidad de vida. Entonces, ¿qué tenemos que intentar hacer? Intentar buscar si ven en la gráfica los cuadritos verdes, sería lo ideal para un paciente con enfermedad mitocondrial. Es verdad que no se pueden tratar del todo en casa porque de pronto necesitan cuidados especializados, infusiones especiales, modalidades de respiración que los ayuden para controlar las acidosis, etcétera. Pero también es verdad que no necesitan estar todo el tiempo en los cuidados intensivos. Entonces, a lo mejor tener entrenados unos protocolos de asistencia en casa o de asistencia clínica de corta estancia, como hospitales de día, etcétera, y clínicas especializadas en conocer a los pacientes con enfermedades mitocondriales, en los cuales no se corra la terapia intensiva por una descompensación metabólica, que en estos casos tenemos tiempo para resolver. Esto disminuiría muchísimo los costos y aumentaría mucho la calidad de vida, no solamente de los pacientes, sino también de sus familias. Ya casi para terminar, el mundo, pues ustedes lo saben muy bien, el mundo ha cambiado mucho y la sociedad ha cambiado muchísimo. Hace al menos 300 años no contábamos con el concepto de medicina era completamente diferente. La peste negra se atribuía a un castigo de Dios y a los enfermos se les aislaba.
tampoco se tenía una información de por qué les había pasado, entonces, bueno, se hacían cualquier cantidad de cosas para tratar de que la gente sobreviviera, pero realmente no teníamos una idea clara de lo que era la enfermedad. A partir de ahí, con la revolución industrial y posteriormente con la producción en masa, etcétera, hemos ido entendiendo que la salud es un problema que se puede atajar desde un punto de vista científico y, y gracias a la generación de sistemas computacionales, etcétera, etcétera, nos hemos dado cuenta que este método científico y este modelo orgánico fisiológico funciona. Sin embargo, ¿qué nos pasó de pronto? Este modelo orgánico fisiológico, aunque funciona, no es suficiente para la gente. La gente no necesita nada más ser tratada como una máquina y que le vayan arreglando cosas. Los humanos somos mucho más complejos y la sociedad y el mundo en general resulta que es mucho más complejo. No solamente se trata de arreglar un tornillo y ya todo está bien. Nos tenemos que ir adaptando a los cambios que necesitan esto. Entonces, ¿qué pasa? A nivel técnico ya sabemos, ya puede funcionar la inteligencia artificial, el big data, la robótica, ya puede funcionar todo esto, pero no lo hemos sabido utilizar a nivel de salud. ¿Por qué? Porque creemos que somos un ente aparte, los humanos, con nuestra humanidad y todo el conocimiento técnico que se tiene. Yo ahora que estoy en el DF de vacaciones, estoy impresionada y de verdad se los digo, cómo puedo llegar a un lugar con el Waze sin saber a dónde voy. Me entero cuándo está el control de velocidad, dónde está el policía, dónde están los baches. O sea, nunca antes, yo viví aquí en México 32 años y nunca en mi vida me fue tan fácil moverme por la ciudad como ahora con el Waze. Mis papás les cuesta trabajo de entenderlo, pero como un sistema nutrido por inteligencia artificial te puede llevar muy fácilmente de un punto A un punto B de una manera segura y que vayas confiado. Esto se tendría y se tiene que poder extrapolar a la salud, que por un medio de inteligencia artificial podamos saber qué está pasando con los pacientes con enfermedades mitocondriales, por ejemplo, en una ola de calor. ¿Qué les pasa en el invierno? ¿Qué les pasa en el verano? ¿Qué les pasa cuando crecen? ¿Qué pasa en la adolescencia? Porque claro, todos estos son eventos que van sucediendo a través de la vida y que no sabemos cómo responderle a los pacientes. Si podemos tener un Waze para manejar de un lado a otro, o si los niños pueden jugar Minecraft ayudados de la inteligencia artificial, ¿por qué no lo podemos hacer a la salud? Eh, Me gusta mucho este ejemplo que a mí me enseñaron en una conferencia, que el método más seguro para viajar en el mundo son los aviones. Siempre da mucho miedo, bueno, al menos a mí me da mucho miedo pensar que se puede caer un avión, pero es mucho más probable que te mueras porque te cae un rayo a porque choque el avión en el que vas. Y esto se ha logrado gracias al análisis de muchísima información, gracias al análisis de las cajas negras, que en realidad son rojas, de los vuelos que se han tenido a lo largo de la historia. Miren, en la gráfica que tienen arriba a la izquierda, pueden ver que para 1960 había entre 1,000 y 1,200 muertes por volar en avión y cómo el análisis de datos, que son las barritas rojas, ha aumentado y esto ha hecho que disminuya muchísimo, hasta casi cero, la cantidad de muertes que se producen al volar en un avión. Y todo esto no es ciencia ficción, no es un milagro, no es que solamente haya mejorado la tecnología, que sí, sino que simplemente darnos cuenta en qué falló, se cayó un avión, saber en qué falló, corregir. Se cae otro avión, saber en qué falló, corregir. Y esto también lo podríamos aplicar a la salud de las personas y sobre todo en tema de enfermedades raras y mitocondriales. Hay, un, hay una serie de Netflix que les recomiendo por si ahora que van a estar de vacaciones no saben qué ver. Se llama Diagnosis y es una serie que está en Netflix y habla de cómo se pueden diagnosticar enfermedades raras por medio del crowdsourcing. Esta es una doctora, es médico que también escribía para el New York Times y le llegaban como casos raros. Entonces ella analizaba los casos raros, hacía búsquedas en la literatura y daba como posibles diagnósticos. Después, al leer su columna, mucha gente empezó a escribirle y a opinar de los casos clínicos que ella presentaba. Y entonces salió esta manera como de hacer crowdsourcing, en la cual ella sube el caso clínico, le pregunta a la gente qué pueden pensar y la gente opina, toda la gente, todo el mundo puede opinar. Y entonces, por medio del análisis de inteligencia artificial y ella con su experiencia profesional también y la experiencia de otros médicos que ya tienen su equipo, pues hacen un diagnóstico presuntivo y a veces se confirma y a veces no se confirma. Pero bueno, el approach es muy interesante y la serie es muy interesante también para saber
de qué manera puede cambiar la medicina usando todas estas estrategias que tenemos y que toda esta información que la gente está colgando en redes sociales y que a la gente le gusta y necesita hablar de su enfermedad, ¿cómo la podemos usar para el beneficio real de la salud y de la sociedad y para para dejar de ser estos médicos que nos estamos convirtiendo, que la gente dice que ya no somos humanos, que no nos importa la gente, etcétera, etcétera, y que además, repito, es un sistema muy barato, muy sostenible y que contamina muy poco en épocas de calentamiento global. Entonces los invito a que la vean ahora en vacaciones. Y ya por último, les presento unos pocos ejemplos de sistemas que ya están funcionando a día de hoy para diagnosticar enfermedades raras. El primero es Share for Rare. Este está en constante modificación. Van estudiando diferentes enfermedades raras y por medio de la información que genera la gente, se escogen como las preguntas más importantes o las necesidades más urgentes de la gente y se derivan a estas necesidades recursos económicos y científicos para poder desarrollar estrategias de investigación, etcétera. Share for Rare es una iniciativa del Hospital de Sant Joan de Déu en Barcelona y con una fundación que también es Fundación Sant Joan de Déu. Y bueno, están especialmente interesados en enfermedades raras en la edad pediátrica. DX29 es una plataforma que la desarrolló el papá de un niño que tiene síndrome de Dravet. Es un informático que trabaja en Microsoft y entonces él desarrolló esta estrategia primero para monitorizar las convulsiones de su hijo, pero a partir de ahí ha desarrollado esta plataforma que también es muy potente, que puede analizar las crisis convulsivas de los pacientes que los padres van metiendo por medio del celular, por medio de una aplicación, y puede ayudar a dar un diagnóstico del tipo de epilepsia que tienen, solamente contando las crisis y viendo más o menos cómo son las crisis. Y ha sido una gran ayuda también para neuropediatras. Y bueno, es una plataforma que va creciendo. Mitonet es la plataforma de registro de datos y también de inteligencia artificial de Alemania para enfermedades mitocondriales. El Wellcome Center for Mitochondrial Research tiene lo mismo, pero en Reino Unido. Y este programa que se llama Axio, que es una plataforma de inteligencia artificial para trastornos del lenguaje que se desarrolló ahora en la pandemia, que los niños no podían ir a sus terapias de lenguaje, entonces desarrollaron esta plataforma que se iba nutriendo con las necesidades de los niños en casa y entonces iban desarrollando como programas personalizados y ha tenido una muy buena respuesta. Y entonces ahora ya que, aunque ya no hay confinamiento, se quedó hecha y los niños pueden seguir con sus terapias de esta manera. Entonces, la verdad es que está bastante bien. Y bueno, por último, lo que les decía, felicitarlos y decirles que la medicina tiene que cambiar, ya está cambiando y qué bueno que ustedes sean parte de esto, porque si seguimos haciendo la medicina como la hacíamos hace poquitos años, no tantos, vamos a tener los mismos resultados. O sea, vamos a seguir siendo los médicos que a lo mejor no sabemos qué tiene, referimos a los pacientes se van, se quedan inconformes, se ponen tristes. Y este es el pensamiento recurrente que nos ha llevado a un sistema de salud que en este momento muchos pacientes consideran fracasado, aunque no lo es, desde luego que no lo es. Pero si nosotros empezamos a pensar diferente y empezamos a utilizar recursos tecnológicos, sociales, incluso de diversión para la salud de los pacientes, pues bueno, podemos cambiar bastante la visión que tengamos de la medicina y de la salud en general. Y con esto termino. Creo que me quedan 10 minutos por si me quieren hacer preguntas. Muchísimas gracias por atenderme. Si quieren, pueden entrar a la página de lamitocondria.org. Ahí hay un poquito más de información. Si a alguien le interesa, quiere ayudar, le gustan las enfermedades mitocondriales, ahí hay descripción de lo que necesitamos. Busco ayuda como una loca porque no me da tiempo para hacerlo todo. Y si me quieren escribir por redes sociales, etcétera, etcétera, estoy a sus órdenes. Y muchas gracias otra vez por invitarme. Gracias, doctora Diana. Siempre tu entusiasmo contagia y estoy muy contento. Siempre aprendo muchas cosas de tus presentaciones, de tus conferencias. Espero que se le transmita este entusiasmo que siempre tienes a nuestros alumnos y se vayan con esa semillita sembrada, que mucha falta hace no solamente en enfermedades mitocondriales, en muchas enfermedades raras. Entonces yo creo que lo que estamos haciendo de sembrar en algún momento se va a cultivar en el futuro.
Me gustaría, déjenme poner mi cámara ya, para que me vean. ¿Alguien de la audiencia que tenga alguna pregunta, comentario para la doctora Diana? ¿No hay nadie? Están muy tímidos los chicos, todavía están dormidos. Oh, no, pregunten, por favor. Comenten, críticas también, todo se acepta. Pues yo no tengo preguntas, solamente agradecer y pues sí, estuvo muy interesante la ponencia. Gracias, Leslie. Gracias, Leslie. ¿Alguien más? Bueno, creo que no hay más comentarios ni felicitaciones. Reitero, gracias, Diana. Desde ahorita te amenazo, te vamos a invitar para el próximo año, el próximo verano. Vamos poco a poco. Tengo la idea de, he estado revisando los videos de sesiones pasadas y ve uno la evolución, cómo van evolucionando estos veranos en la ciencia, y obviamente te vas a llegar tus videos si no los tienes, porque se ve la evolución, cómo va madurando tu proyecto de ¡Ay, qué bien! Entonces, obviamente, te vamos a hacer llegar la invitación en el futuro para el próximo verano. Les agradezco a los chicos. Esta es la última sesión. Siempre dejamos a la sesión, este tipo de sesiones magistrales, les llamo yo. Al final, esta va a ser la sesión de cierre de nuestra estancia de verano. Le agradezco a todos los que han participado, a los chicos por su interés de haberse inscrito. Esperamos haber cumplido con las expectativas y que a lo mejor no tenemos todas las respuestas, sino que se van con más preguntas, y esa es la intención, que vean que solamente les damos una pequeña visión del potencial que tiene muchas herramientas que utilizamos para análisis de información, el potencial que tiene la bioinformática, el aprender un poquito de ciencia de datos, buscar ayuda de la gente. No podemos ser expertos en todo, liarte con gente que te ayude a resolver tus problemas o tus preguntas. El ser médico o el trabajar con pacientes, el ser alguien que está relacionado con la salud, de entrada vas a tener este compromiso de que no tenemos todas las respuestas y hay que buscarlas. Y a veces no está en los libros, hay que generarlas, hay que generar investigación y desarrollarlo basado en ciencia. Muchas gracias nuevamente, Diana. Espero disfrutes tus vacaciones. Una disculpa por Felipe, el profesor Felipe, que nos acompañó también durante la estancia de verano. Él está en Inglaterra ahorita, le es difícil conectarse, pero me hizo llegar, les deja un saludo y sus contactos. Les he reiterado que no termina su estancia de verano ahorita aquí con nosotros en este cierre. Pueden contactarnos en el futuro, seguir colaborando con nosotros. Mucho de lo que hicimos se convierte en el artículo, los artículos, sus proyectos. Entonces, manténganse en contacto cercano para seguir trabajando. Algunos lo hacen muy intenso, otros a veces sí, por la carga de materias, le aflojo un poquito, pero no se pierdan, sigan, tienen nuestros contactos y esperamos vernos pronto para seguir trabajando virtualmente. Gracias, Diana. Gracias a usted, doctor. Adiós. Muy bien, un saludo a todos y que los que están aquí, que regresen a casa, que lleguen con bien, y los que están virtuales, disfruten sus días que les restan de vacaciones. Nos veremos pronto. Muchas gracias, Doc. Muchas gracias, doctor. No olviden subir su resumen. Recuerden que su resumen, algunos ya los validé, otros si tienen, yo les recomendaría que me lo manden antes de subirlo a plataforma para poder darle una leidita. Les hago recomendaciones para mejorarlo, que sea más en el léxico, el contexto más científico, más académico. Recuerden que su resumen pues, es su participación en el Congreso, que va a ser en algunas semanas. Entonces es importante que lo pongan en formato, y hoy es el último día, hoy 5 de agosto, entonces no olviden enviármelo antes de subirlo a la plataforma, y les hago mis comentarios y para darle el aval. Muy bien. Gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. Hasta luego.